Tengan buenas tardes, jóvenes de primer año de bachillerato comercial, de contaduría y secretariado. Les saluda el profesor Mario Martínez. En esta oportunidad vamos a trabajar dentro de las materias de la especialidad. En esta primera hora vamos a trabajar en contabilidad 1. Vamos a trabajar en contabilidad 1 y para trabajar en esta materia este día vamos a hacer una continuación del último tema que estuvimos trabajando, que era el estado de situación financiera y la clasificación de cuentas del activo, el pasivo y el capital. Recordándoles que nuestro indicador de logro es interpretar apropiadamente el significado y la estructura del balance general, así como clasificar con exactitud las cuentas que integran el balance general y elaborar correctamente el balance general de una empresa mercantil. En la clase pasada pues estuvimos trabajando un poco acerca de el balance en cuanto a conocer la estructura, cómo se elabora la estructura, las partes que forman la elaboración del balance, y también estuvimos trabajando un poco acerca de los conceptos, la clasificación y los ejemplos de las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas de capital y cuáles son los criterios que debemos de manejar para clasificar las cuentas. Y aquí en esta parte sí quiero detenerme un poco y hacerles un par de aclaraciones. Para elaborar el balance general es importante que nosotros clasifiquemos las cuentas antes, y eso es algo bien delicado, clasificar las cuentas. Poco a poco ustedes tienen que ir desarrollando un criterio contable, a pesar de que llega un momento en el cual en la contabilidad las cosas se hacen de manera automática, de forma sistemática, porque los procedimientos son repetitivos cada mes. Yo como contador debo de tener esa capacidad de analizar e interpretar lo que estoy haciendo, la operación. Debo de tener esa capacidad de tener un criterio propio, contablemente hablando, en el sentido de que a pesar de que llega un momento en el cual en la contabilidad los procesos son en automático, son sistemáticos, son repetitivos cada mes, yo tengo que saber por qué estoy haciendo las cosas, no solamente hacerlas porque ya es un proceso automático que se hace cada mes. Ya no debo de hacerlas solamente por inercia, sino que aunque sean procedimientos repetitivos, yo tengo que saber por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que usted tiene que tener criterio propio para clasificar correctamente las cuentas, y usted tiene que saber cómo clasificarlas y por qué las está clasificando de esta manera o de la otra. Entonces todo esto tiene que ir acompañado, y allí sí quiero ser muy claro. Ahorita estamos entrando en un proceso un poco difícil, que es ya elaborar la esencia de la contabilidad, de los balances. Entonces, este proceso tiene que ir acompañado de
Lectura. Usted tiene que leer. Yo sé que a veces no nos gusta leer, pero es un hábito que tenemos que fomentar. Porque muchas veces en la contabilidad el estudiante no sabe hacer cosas porque no lee, porque no analiza, porque no interpreta, porque no se pone a pensar un poquito. Y todas esas son actividades que como contadores debemos de practicar y fomentar para ir desarrollando, por ejemplo, nuestro vocabulario técnico contable y para ir desarrollando nuestro criterio contablemente hablando. Porque ya después, cuando nos tomamos un momento para leer, nos damos cuenta y decimos, ah, ve, así se hacían las cosas. Y yo lo ignoraba porque no había leído simplemente. Entonces aquí sí usted tiene que leer bastante. Porque si no, no se va a ubicar en el sentido de que no va a saber qué hacer, cómo clasificar las cuentas. Y acuérdese que es un efecto dominó, un efecto en cadena, ¿verdad? Si yo hago correctamente la clasificación de cuentas, el balance va a estar correctamente elaborado. Pero si yo hago mal la clasificación de cuentas, el balance también va a estar mal elaborado. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Vaya, aquí en el tema de este día nosotros vamos a ir ya directamente a hacer el balance. Acuérdese lo que hemos hablado, que es un balance. Todos sabemos, ¿verdad?, que un balance general es un documento, un reporte, si lo quiere ver así, un documento, un reporte financiero a través del cual podemos conocer la situación real de la empresa, económicamente hablando, la situación financiera de la empresa, ¿sí? A partir de donde podemos iniciar a proyectarnos para el futuro. Así lo habíamos manejado. Y eso es muy importante que lo tengamos muy claro. ¿Qué es un balance? Acuérdense que estuvimos hablando de todos estos puntos en la última clase que tuvimos. Ahí decíamos que el balance también se conoce con el nombre de estado de situación financiera y es el documento que presenta los activos, los pasivos y los patrimonios de una empresa en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa. Entonces, en esta oportunidad vamos a aprender cómo se elabora un balance general de una empresa. ¿Cómo se elabora un balance general de una empresa? Acuérdense que cuando ya estamos trabajando en la empresa, un balance a mí me lo pueden pedir. No hay una fecha específica, pues. Me lo pueden pedir a diario. Me lo pueden pedir a la semana, cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, cada trimestre, cada semestre, dependiendo de la necesidad de la empresa de información actualizada de la empresa. Me pueden pedir un balance diario, un balance semanal, un balance quincenal, un balance mensual, un balance trimestral, un balance semestral, un balance anual. Todo va a depender de qué? De la necesidad que la empresa tenga, de la información real y actualizada, de la situación financiera en la cual se encuentra la empresa. Acuérdese que este documento, ya cuando está terminado y presentado, se le entrega a los dueños de la empresa, a las
jefaturas, a los gerentes, a los directores de la compañía, y ellos comienzan a ver los números, la realidad financiera en la cual se encuentra la empresa, y en base a eso comienzan a tomar decisiones. Comienzan a tomar decisiones por el bien de la empresa. Allí acuérdense que a través del documento ellos van a ver la realidad financiera en la cual se encuentra la empresa. ¿Cuáles son todos mis bienes y mis derechos? Todo aquello que a la empresa le pertenece, por un lado, así como también van a ver las deudas, las obligaciones que la empresa tiene. Y cuál es su patrimonio disponible para seguir operando después de haber liquidado todas mis obligaciones. Entonces este documento es importantísimo y por lo tanto debe de quedar bien hecho. Entonces, para empezarlo a elaborar, vamos a tomar un ejemplo que dice de la siguiente manera. Con los siguientes datos, elabore el balance general. El nombre de la empresa se llama Elvita y la fecha de presentación es al 31 de diciembre del año 2000X. Y aquí está el detalle de las cuentas que se van a ocupar para elaborar el balance. Tenemos cuentas por pagar, caja, rentas pagadas por anticipado, cuentas por cobrar, mobiliario y equipo, la renta cobrada por anticipado, la hipoteca por pagar, el inventario, la reserva para cuentas incobrables, la depreciación acumulada de mobiliario y equipo, bancos, el documento por pagar y los intereses por pagar. Y para cada cuenta se le ha asignado un valor. Para cada cuenta se le ha asignado un valor. Entonces, luego de que tenemos la información, ¿qué es lo que sigue? Vaya, antes de continuar, les voy a hacer una aclaración. En la práctica, en la vida real, todas las empresas, fíjese bien la diferencia. Nosotros estamos haciendo el balance a mano, a pie, como dicen. Pero en la práctica, en la vida real, en las empresas privadas, allí el balance no se hace a pie, no se hace a mano. Las empresas tienen programas, ¿sí? Programas, software, que le llaman. Programas, software administrativos contables, que están instalados en las computadoras. Y a través de esos programas, hacen el balance general. Y cuando tenemos a disposición esos programas, hacer el balance general no cuesta, porque solamente se trata de dar un clic, presionar una tecla en el programa, en la computadora. Como alimentamos en las empresas la contabilidad se alimenta a diario y tengo programas informáticos para hacer el balance, todo es más fácil, ahorramos tiempo, recursos, porque para tener el balance solo basta ingresar al programa de la computadora y seleccionar la opción que dice generar balance, y con un clic yo ya lo tengo. Y otras empresas que todavía no tienen un programa informático lo hacen en Excel, ¿sí? Siempre ahí en la computadora, pero en Excel, de una manera más sencilla. Ahora bien, pero es importante de que, a pesar de que ahora la tecnología nos facilita todas esas herramientas, usted el balance lo aprenda a hacer a mano, a pie, pues. Porque imagínense, en una empresa se va la energía eléctrica, no hay luz, se arruinaron las máquinas.
y hay una reunión en la cual yo tengo que presentar el balance, no le voy a decir a los jefes que no lo voy a presentar, solamente porque las máquinas se arruinaron y se fue la luz. Porque como yo tengo el conocimiento para hacerlo a mano, aunque sea un borrador manual, voy a presentar. Así que es importante que sepamos trabajarlo de esta forma también. Luego de tener ya la información que voy a ocupar, yo tengo que seguir ciertos pasos. Fíjese bien. El paso número 1 para elaborar el balance es que usted tiene que clasificar las cuentas del activo, del pasivo y del capital. Así tiene que hacer. El primer paso es de que usted tiene que clasificar las cuentas. Del activo, del pasivo y del capital. Tiene que clasificar las cuentas del activo, en activo corriente, activo no corriente, las cuentas del pasivo, en pasivo corriente, pasivo no corriente, y en las cuentas del capital. Porque de entrada usted va a tener la información desordenada. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es ordenar la información. Entonces tiene que clasificar las cuentas para empezar. Tiene que clasificar las cuentas para empezar. Las cuentas del activo, las cuentas del pasivo, las cuentas de capital, en los diferentes rubros de agrupación que vimos en la última clase, y tomando en consideración los criterios que tienen que tomar en cuenta para determinar si una cuenta pertenece a esta categoría o a la otra, si esta cuenta pertenece a un rubro de agrupación o a la otra. Luego que ya tenga la información clasificada, usted lo que tiene que hacer es ordenar las cuentas del activo, pasivo y capital por su orden según el catálogo de cuentas. Acuérdese que estamos trabajando en base a su libro de texto de contabilidad 1 de primer año de bachillerato de la licenciada Dora Aida de Polio. Entonces, al finalizar este libro, en las últimas páginas aparece un catálogo de cuentas y un manual de aplicaciones. Ese catálogo de cuentas usted lo va a ocupar a partir de ahora todos los días. Todos los días va a ocupar usted su catálogo de cuentas. Porque es importante de que usted sepa de que después de que usted ya tenga clasificadas las cuentas del activo, del pasivo y del capital, el siguiente paso es ordenar las cuentas del activo, pasivo y capital por su orden según el catálogo de cuentas. ¿Sí? Porque acuérdese que usted a la hora de que vaya a hacer el balance, las cuentas no las va a ubicar de manera antojadiza como usted quiera o de una manera desordenada. A la hora de ir ubicando las cuentas dentro del balance, una pregunta puede ser: ¿y en qué orden voy a ir poniendo las cuentas en el balance? No importa el orden en el que yo las vaya poniendo. Es decir, ¿cuál debo de poner primero? ¿Cuál debo de poner segundo? ¿Cuál debo de poner tercera? No importa. La respuesta es de que debo de seguir un orden. ¿Sí?
Repito, esta parte es muy importante. Después de que usted en el paso 1 haya clasificado las cuentas del activo, pasivo y capital, usted esas cuentas en el paso 2 las va a ordenar según el orden en el que aparecen las cuentas en el catálogo de cuentas. Y eso se hace así con el objetivo de que cuando yo vaya a poner la información dentro del balance, las cuentas estén ordenadas. ¿Sí? Esto me va a permitir a mí no registrar cuentas en el balance de una manera desordenada. Porque a veces se da de que cuando estamos haciendo el balance, no sabemos qué cuenta debo de poner primero y qué cuenta debo de poner después. Y ese orden me lo va a dar el catálogo de cuentas. En el mismo orden en el que aparecen las cuentas en el catálogo, en ese mismo orden deben de ir en el balance. En el mismo orden en el que las cuentas aparecen en el catálogo, repito, en el mismo orden en el que las cuentas aparecen en el catálogo, en ese mismo orden tienen que ir en el balance. Por eso es que es importante que ya en el paso 2, las cuentas del activo, del pasivo y del capital se tienen que ordenar según el orden en el que aparecen las cuentas en el catálogo. Por ejemplo, en el catálogo primero aparecen las cuentas del activo. Entonces yo primero voy a ordenar las cuentas del activo así como aparecen en el catálogo. ¿Sí? Las cuentas del activo que yo tengo para elaborar el balance, voy a venir a buscarlas aquí en el catálogo. Y en el mismo orden en el que aparecen en el catálogo, yo las voy a ir ordenando. Es importante que con este catálogo de cuentas nos vayamos familiarizando. ¿En qué sentido? Nos tenemos que ir familiarizando con el catálogo de cuentas. En el sentido de que tengo que aprender a leer el catálogo de cuentas. Por ejemplo, aquí en el catálogo de cuentas hay cuentas de mayor y hay subcuentas. La pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para identificar cuáles son las cuentas de mayor y las subcuentas? Entonces, una referencia que usted puede tomar es de que las cuentas de mayor, fíjese bien, lo vamos a hacer de esta manera. En el catálogo de cuentas, usted va a encontrar cuentas principales. Las cuentas principales son aquellas que están identificadas con códigos que tienen nada más un dígito. Luego, en el catálogo de cuentas, usted va a encontrar rubros de agrupación. Los rubros de agrupación son aquellas cuentas que están identificadas con códigos que tienen 2 dígitos. Luego, en el catálogo de cuentas, usted va a encontrar cuentas de
mayor. Las cuentas de mayor son aquellas que están identificadas con códigos que tienen 3 dígitos. Luego, en el catálogo de cuentas, usted va a encontrar subcuentas. Las subcuentas son aquellas cuentas que están identificadas con códigos que tienen, por ejemplo, 6 dígitos. Y luego, en el catálogo de cuentas, usted va a encontrar subcuentas. Y esas son aquellas que están identificadas con códigos que tienen 9 dígitos. Entonces, todo ese nivel de detalle usted tiene que saberlo y conocerlo para que esté familiarizado con el catálogo de cuentas, para que usted sepa leer el catálogo de cuentas, sepa encontrar la información que está buscando en el catálogo. Porque si usted no se familiariza con el catálogo de cuentas, puede ser que usted pase 1 hora completa buscando una cuenta y nunca la encontró, porque no se ubica cómo buscar la información en el catálogo. Y eso es muy importante y necesario para usted. Otra cosa que les quiero mencionar acerca del catálogo. Acuérdense que ahorita estamos trabajando cuentas de balance. Entonces, las cuentas de balance, para ubicarlas rápidamente, si estamos hablando de cuentas de balance del activo, aquí en el catálogo, ¿cómo la voy a encontrar fácilmente? El criterio que usted tiene que saber y tiene que estar manejando es que en el catálogo las cuentas del activo tienen, o mejor dicho, comienzan con código 1. Si estamos buscando una cuenta del pasivo, entonces usted, el criterio con el que tiene que ubicarse es que en el catálogo las cuentas del pasivo son aquellas que inician con código 2. Y luego las cuentas de capital. Si usted está buscando cuentas de capital, tiene que ubicarse y manejar ese criterio. Que aquí en el catálogo las cuentas de capital son aquellas que inician con código 3. Y así sucesivamente. Y así usted se va a ubicar rápidamente para encontrar la información que está necesitando aquí en el catálogo. Y luego, en el paso número 3, usted tiene que armar el balance de acuerdo a la clasificación diseñada en el catálogo de cuentas. Cuando le estoy diciendo que tiene que armar el balance de acuerdo a la clasificación diseñada en el catálogo de cuentas, básicamente a lo que me estoy refiriendo es que en el catálogo de cuentas, el diseño, fíjese bien, el diseño del catálogo de cuentas, ¿cuál es? Que primero está la cuenta principal, luego está el rubro de agrupación, luego está la cuenta de mayor y luego está la subcuenta. Si yo veo mi catálogo en la página 197 del libro, voy a encontrar que la primera cuenta es activo. Esa es la cuenta principal.
Luego voy a tener activo corriente, que es el rubro de agrupación. Luego voy a tener el efectivo y equivalentes, que es la cuenta de mayor. Y luego está el efectivo en caja general, que es la subcuenta. Acordémonos de algo. Voy a volver a repetir. Estoy en la página 197 del libro, en el catálogo de cuentas. Por ejemplo, en la primera cuenta se llama activo. Esa es la cuenta principal. En el catálogo, pues, existen 3 cuentas principales, tratándose de las cuentas de balance. Una se llama activo, otra se llama pasivo y otra se llama capital. Cuentas principales. Solamente existen 3 posibilidades: o activo, pasivo o capital. Luego, activo corriente es el rubro de agrupación. Código 11. Aquí en el activo corriente yo tengo 2 posibilidades. A la hora de estar clasificando las cuentas, ¿verdad? Porque es o activo corriente o activo no corriente. Porque en el activo solamente hay 2 rubros de agrupación. O es activo corriente o es activo no corriente. Si estuviéramos hablando del pasivo, de igual manera solamente tengo 2 rubros de agrupación. O pasivo corriente o pasivo no corriente. Y luego está la cuenta de mayor, efectivo y equivalentes, y la subcuenta, efectivo en caja general, como ejemplo. Entonces, este es la clasificación diseñada del catálogo de cuentas. Y esta es la clasificación diseñada que tiene que reflejarse y manejarse a la hora de estar haciendo el balance. Primero detallar la cuenta principal, luego detallar el rubro de agrupación, luego detallar la cuenta de mayor y luego detallar la subcuenta. En ese orden tiene que armar el balance, según como dice el paso 3. También es importante, y esto es como recordatorio, imagínese usted, en el paso 2 decía ordenar las cuentas del activo, pasivo y capital por su orden según el catálogo de cuentas. Vaya, imagínese que yo ya tengo clasificadas las cuentas del... Solo para que se ubique. Imagínese que yo ya tengo clasificadas las cuentas del activo de la empresa que voy a ocupar en el balance. Entonces, y solo como ejemplo, imagínense que yo tengo la cuenta de inventarios, efectivo y equivalentes y deudores comerciales. Yo ya clasifiqué todas las cuentas y dentro de todas las cuentas que clasifiqué, solamente tengo 3 cuentas del activo. Y esto lo estoy haciendo para aclarar el punto 2. Cuando dice ordenar las cuentas del activo, pasivo y capital por su orden según el catálogo de cuentas. En el mismo orden en que las cuentas están ordenadas en el catálogo, se tienen que ordenar en el balance. Porque a veces se da eso, ¿verdad? Que no sé cuál cuenta poner primero y cuál cuenta poner después. Por eso le estoy poniendo este ejemplo. Imagínense que ya ordené todas las cuentas y dentro de todas las cuentas solamente tengo yo 3 cuentas del activo, que son inventarios, efectivos y equivalentes y deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 3 cuentas. Entonces yo tengo la duda, ¿cuál debo de poner primero? Y a eso se refiere el punto 2. Entonces yo tengo la duda, ¿cuál cuenta es la que debo de poner primero? Si es el efectivo y equivalentes,
O tal vez es el inventario, o tal vez es la cuenta deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Entonces, para aclarar esa duda, yo lo que tengo que hacer es venirme aquí al catálogo de cuentas para ver en qué orden están ubicadas y ordenadas esas cuentas en el catálogo. Cuál va primera, cuál va segunda y cuál va tercera. Y en ese orden yo las ordeno en el balance. Entonces, si yo me vengo a ver el catálogo en la página 197, voy a encontrar que de esas tres cuentas que le acabo de mencionar para efectos de ejemplo, la primera que aparece es efectivo y equivalentes, código 110. Después va deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, código 111. Y después va inventarios, código 113. Entonces, en este orden, en el que están aquí ordenadas las cuentas, en ese mismo orden voy a poner esas cuentas en el balance. Porque ya vi que la primera tiene que ser efectivo y equivalentes, la segunda los deudores comerciales y la tercera los inventarios. ¿Verdad?